El 15 de enero de 2024, Rachel Brooks terminó su último turno en el Hospital Infantil de Atlanta, después de 32 años como enfermera. Sus colegas organizaron una fiesta de despedida en la sala de descanso, decorada con globos azules y un pastel que decía «Feliz jubilación». Sin embargo, la mujer de 56 años sentía un vacío extraño en el pecho mientras guardaba sus pertenencias personales en una caja de cartón. Los abrazos de despedida y los buenos deseos de sus compañeros no lograban llenar el hueco que se abría ante ella como un abismo. Al llegar a casa esa noche, la silenciosa vivienda la recibió con su familiar frialdad. Las fotografías de su difunto esposo Michael la observaban desde las repisas, recordándole los 3 años de soledad que había enfrentado desde su muerte. Sus hijos vivían en otros estados, ocupados con sus propias familias y carreras. Los amigos de su edad estaban igualmente absortos en sus nietos y obligaciones familiares. Rachel se sirvió una copa de vino tinto y se sentó frente a su computadora portátil. La pantalla iluminó su rostro cansado mientras navegaba sin rumbo por Internet. De repente, un anuncio captó su atención. Corazones cristianos después de los 50. Encuentra tu alma gemela en la fe. Sin pensarlo demasiado, hizo clic en el enlace que la llevó a un grupo de Facebook dedicado a conectar personas maduras que compartían valores religiosos. Con manos temblorosas por la incertidumbre, Rachel creó su perfil. Subió una fotografía reciente de la fiesta navideña del hospital, donde sonreía radiante, vestida con un elegante traje azul marino. En la descripción, escribió sobre su carrera como enfermera, su viudez reciente y su deseo de encontrar compañía para esta nueva etapa de su vida. Mencionó su amor por la jardinería, la lectura de novelas románticas y su fe inquebrantable en Dios. Apenas 1 hora después de publicar su perfil, recibió el primer mensaje privado. El remitente se identificaba como David Stone, un contratista de construcción de Savannah que había perdido a su esposa en un accidente automovilístico y criaba solo a su hija adolescente. Su fotografía mostraba a un hombre de cabello gris y ojos bondadosos, vestido con ropa de trabajo frente a una obra en construcción. «Hola Rachel», comenzaba el mensaje. «Tu sonrisa iluminó mi día. Me conmovió leer sobre tu dedicación a cuidar niños enfermos durante tantos años. Creo que las personas como tú son ángeles en la tierra». El mensaje continuaba con preguntas genuinas sobre su trabajo y su familia, mostrando un interés auténtico que hacía mucho tiempo Rachel no experimentaba. Esa noche se quedó despierta hasta tarde, respondiendo al mensaje, sintiendo por primera vez en años una chispa de esperanza y emoción. Su corazón latía con una intensidad que había olvidado desde los días de juventud. Tal vez la jubilación no sería tan solitaria después de todo. Durante las primeras 2 semanas de intercambio epistolar, David demostró una comprensión extraordinaria del alma femenina que sorprendió profundamente a Rachel. Recordaba cada detalle insignificante de sus conversaciones anteriores, desde el nombre de su gato fallecido Whiskers hasta su postre preferido de tarta de manzana con canela. Sus mensajes llegaban con una puntualidad matemática que reconfortaba el corazón solitario de la enfermera jubilada. Buenos días exactamente a las 7 de la mañana, saludos de almuerzo al mediodía y buenas noches invariablemente a las 9 en punto. Cada mensaje contenía citas bíblicas cuidadosamente seleccionadas que parecían responder milagrosamente a los estados de ánimo específicos que Rachel había expresado durante el día anterior. Cuando ella mencionaba nostalgia por su carrera médica, él enviaba versículos sobre el servicio al prójimo.
Si confesaba sentirse abandonada por sus hijos distantes, las escrituras sobre la familia celestial aparecían como bálsamo divino en su bandeja de entrada. Las llamadas telefónicas nocturnas se convirtieron rápidamente en el momento más esperado de cada jornada monótona. La voz de David era profunda y reconfortante, envuelta en un ligero acento sureño que evocaba tardes perezosas en el porche y limonada helada. Conversaban durante horas interminables sobre sus vidas pasadas, compartiendo recuerdos dolorosos, de pérdidas recientes y sueños esperanzadores para un futuro conjunto. Él le contaba historias conmovedoras sobre criar solo a su hija Katie después de la tragedia automovilística, describiendo las dificultades de un padre viudo navegando la adolescencia femenina sin guía materna. Cuando Rachel confesó sus preocupaciones financieras, durante una conversación particularmente vulnerable, explicando cómo su pensión resultó ser sustancialmente menor de lo anticipado y que la casa heredada necesitaba reparaciones costosas urgentes, David no ofreció soluciones monetarias, sino algo infinitamente más valioso para su corazón hambriento: apoyo emocional incondicional y comprensión genuina. El Señor nunca abandona a sus hijos fieles, querida Rachel, le susurraba con voz sedosa. Juntos encontraremos la manera de superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Lo que Rachel desconocía completamente era que las fotografías perfectas del perfil de David habían sido meticulosamente robadas del perfil auténtico de un pastor metodista llamado David Stone, residente de Alabama, quien permanecía completamente ajeno al hecho de que su identidad estaba siendo utilizada para perpetrar un engaño elaborado. Las imágenes mostraban a un hombre distinguido, de cabello gris plateado, con ojos bondadosos, apareciendo en contextos diversos, supervisando obras de construcción, participando en servicios religiosos dominicales y compartiendo momentos familiares felices con una adolescente rubia en las playas doradas de Georgia. El 14 de febrero se aproximaba inexorablemente y David sugirió que había llegado el momento perfecto para materializar su romance virtual en un encuentro físico real en la histórica ciudad de Savannah. El 10 de febrero, exactamente 4 días antes del encuentro romántico planificado, el comportamiento de David experimentó una transformación drástica que debería haber alertado inmediatamente a Rachel sobre los peligros que se avecinaban. Las llamadas telefónicas, que anteriormente duraban horas enteras, se redujeron abruptamente a conversaciones tensas y superficiales de apenas 15 minutos. Su voz, que antes irradiaba calidez paternal y comprensión infinita, ahora sonaba impaciente, distante y ocasionalmente irritada sin motivo aparente. Cuando Rachel sugirió tímidamente la posibilidad de realizar una videollamada para verse mutuamente antes del encuentro presencial, David inventó excusas cada vez más elaboradas sobre supuestos problemas técnicos con la conexión a Internet en el sitio de construcción donde supuestamente trabajaba. «Las conexiones aquí son absolutamente terribles, cariño», respondía evasivamente cada vez que ella insistía. «Será mucho mejor esperar hasta vernos cara a cara en Savannah, donde podremos disfrutar plenamente el uno del otro». Las solicitudes persistentes de Rachel para ver fotografías recientes de Katie, la supuesta hija adolescente, cuya existencia había sido fundamental para despertar los instintos maternales de la enfermera, fueron sistemáticamente ignoradas o desviadas con explicaciones cada vez menos convincentes. «Katie es extremadamente tímida con las cámaras fotográficas», explicaba David cuando ella presionaba por evidencia visual. Además, prefiere mantenerse completamente alejada de las redes sociales por principios de privacidad familiar. El 12 de febrero marcó un punto de inflexión siniestro en la comunicación entre ambos.
David contactó a Rachel en un aparente estado de pánico, explicando que su perfil de Facebook había sido misteriosamente suspendido debido a problemas técnicos inexplicables con los algoritmos de la plataforma. Le solicitó urgentemente que transfirieran toda su comunicación futura exclusivamente a través de WhatsApp para evitar interrupciones adicionales en su correspondencia romántica. Rachel, confiando ciegamente en cada palabra de su pretendiente virtual, proporcionó inmediatamente su número telefónico personal sin cuestionar la coincidencia temporal sospechosa. Ese mismo día fatídico, David reveló una situación de emergencia médica que cambiaría completamente la dinámica financiera de su relación. Katie había sufrido un accidente en las instalaciones escolares y requería una intervención quirúrgica menor inmediata, pero el seguro médico familiar no cubría la totalidad de los gastos hospitalarios. La suma solicitada era de $800 estadounidenses, una cantidad que representaba una porción significativa de los ahorros limitados que Rachel había acumulado durante décadas de trabajo como enfermera. Los instintos maternales profundamente arraigados de Rachel se activaron instantáneamente ante la imagen mental de una adolescente herida y necesitada de atención médica urgente. A pesar de las dudas crecientes que habían comenzado a formarse en su mente consciente, su compasión natural y su experiencia profesional, cuidando niños enfermos, vencieron completamente a la prudencia financiera. Esa misma tarde, se dirigió a las oficinas de Western Union y transfirió el dinero solicitado, experimentando una mezcla contradictoria de nobleza altruista y ansiedad creciente por las implicaciones futuras de su decisión generosa. El 14 de febrero a las 2:30 de la tarde, Rachel abordó el autobús Greyhound con destino a Savannah, experimentando una mezcla turbulenta de nerviosismo adolescente y expectativa romántica que no había sentido desde sus días de juventud. Su equipaje de mano contenía un frasco nuevo de perfume francés, comprado especialmente para la ocasión, mientras que en su maleta principal reposaba cuidadosamente doblado un vestido rojo carmesí que había adquirido con sus ahorros limitados, visualizando el momento mágico en que David la vería por primera vez. El viaje de 3 horas se extendió como una eternidad angustiosa, durante la cual Rachel revisaba obsesivamente su teléfono cada pocos minutos, esperando mensajes de confirmación o palabras de aliento de su pretendiente. Sin embargo, sus múltiples intentos de comunicación a través de WhatsApp permanecían sin respuesta, generando una sensación creciente de inquietud que intentaba suprimir mediante la racionalización de que David estaría ocupado con los preparativos finales para su encuentro romántico. A las 5:45 de la tarde, el autobús arribó a la estación central de Savannah, ubicada en el corazón del distrito histórico de la ciudad. Rachel descendió del vehículo con movimientos torpes debido a los nervios acumulados y solicitó un taxi para trasladarse al hotel donde supuestamente la esperaba el hombre de sus sueños. El conductor, un hombre mayor de origen cubano, mostró una expresión de sorpresa genuina al escuchar la dirección del Magnolia Inn, comentando que el establecimiento se encontraba ubicado en una zona industrial alejada de las áreas turísticas tradicionales de la ciudad. El hotel resultó ser una estructura deteriorada de 2 plantas con pintura descascarada en las paredes exteriores y una marquesina de neón parcialmente averiada, que parpadeaba intermitentemente en la penumbra del atardecer. El estacionamiento estaba poblado por individuos de apariencia sospechosa que fumaban cigarrillos junto a camionetas oxidadas, creando una atmósfera que contrastaba dramáticamente
con las expectativas románticas que Rachel había cultivado durante semanas. La recepcionista era una mujer de mediana edad, con evidentes signos de maltrato físico en el rostro, quien localizó la reservación a nombre de David Stone con prepago completo y entregó la llave de la habitación 217 sin hacer contacto visual directo. Rachel ascendió por la escalera de madera que crujía bajo su peso, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba gradualmente en una sensación premonitoria de peligro inminente. Una vez en la habitación, intentó comunicarse nuevamente con David para confirmar su llegada y coordinar el encuentro, pero sus llamadas se dirigían directamente al buzón de voz. La habitación era pequeña y modestamente amueblada, con cortinas descoloridas y una cama cubierta por sábanas que habían conocido mejores días. Rachel se duchó y se vistió con el vestido rojo, aplicándose maquillaje cuidadosamente frente al espejo manchado del baño mientras intentaba mantener viva la llama de la esperanza romántica, a pesar de las circunstancias decepcionantes que la rodeaban. A las 7:15 de la noche, 3 golpes secos resonaron en la puerta de la habitación, haciendo que el corazón de Rachel se acelerara con una mezcla de anticipación y temor inexplicable. Rachel abrió la puerta con manos temblorosas y se encontró cara a cara con un hombre afroamericano corpulento de aproximadamente 40 años, con dientes dorados que brillaban bajo la luz artificial del pasillo y tatuajes elaborados que decoraban sus antebrazos musculosos. La discrepancia entre esta figura imponente y el hombre de cabello gris plateado de las fotografías de Facebook era tan absoluta que Rachel experimentó un momento de confusión total, preguntándose si habría cometido algún error en la habitación o el horario del encuentro. «Soy David», anunció el desconocido, con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero que transmitía una sensación inquietante de falsedad calculada. Su voz era considerablemente más grave y áspera que la melodiosa tonalidad sureña que había conquistado el corazón de Rachel durante semanas de conversaciones telefónicas nocturnas. El acento distintivo que ella había encontrado tan atractivo había desaparecido completamente, reemplazado por una entonación urbana más cruda. Cuando Rachel expresó su desconcierto por la discrepancia radical entre su apariencia física actual y las fotografías del perfil de redes sociales, el hombre ofreció explicaciones que sonaban ensayadas y poco convincentes. Las imágenes eran considerablemente antiguas, argumentó, y su voz había cambiado dramáticamente debido a una enfermedad grave de garganta que había padecido recientemente. Estas justificaciones, aunque técnicamente posibles, generaron una alarma instintiva en la mente de Rachel, que luchaba por ser escuchada por encima de su desesperada necesidad de creer en el romance que había imaginado. El supuesto David portaba una botella de vino barato y vasos de plástico desechables, elementos que contrastaban notablemente con la elegancia y sofisticación que había proyectado durante sus intercambios digitales. Sin esperar invitación explícita, se introdujo en la habitación con movimientos decididos y cerró la puerta detrás de él, colocando inmediatamente la cadena de seguridad con un gesto que podría interpretarse como protector, pero que despertó sensaciones premonitorias de confinamiento en Rachel. «Relájate, cariño», declaró mientras descorchaba la botella con movimientos expertos. «Hemos esperado tanto tiempo para este momento especial que merece celebrarse adecuadamente». Su insistencia en que Rachel bebiera vino a pesar de sus protestas educadas reveló una determinación inquietante que comenzó a activar todos los mecanismos de supervivencia que había desarrollado durante décadas de trabajo nocturno en hospitales urbanos. Cuando Rachel declinó cortésmente la bebida, explicando que prefería mantener la mente clara para disfrutar plenamente de su primera conversación presencial,
la expresión facial del hombre se transformó visiblemente. La sonrisa artificial se desvaneció, reemplazada por una mirada fría que revelaba aspectos de su personalidad que habían permanecido cuidadosamente ocultos durante meses de cortejo digital meticulosamente planificado. ¿Acaso no confías en mí después de todo lo que hemos compartido?, preguntó con un tono que había perdido cualquier pretensión de calidez romántica y ahora contenía matices claramente amenazantes. Rachel comprendió con una claridad terrible que había caído en una trampa elaborada, orquestada por un depredador experimentado que había estudiado sistemáticamente sus vulnerabilidades emocionales y explotado despiadadamente su soledad desesperada. El falso David se volvió progresivamente más agresivo y demandante, exigiendo intimidad física inmediata mientras ignoraba completamente las protestas cada vez más desesperadas de Rachel. Comenzó a comportarse de manera amenazante, invadiendo su espacio personal sin autorización alguna. Cuando Rachel intentó crear distancia física retrocediendo hacia la ventana, él la siguió persistentemente, interpretando su incomodidad evidente como una forma de coqueteo tímido que debía ser superado mediante mayor insistencia. La situación se deterioró rápidamente cuando Rachel expresó su deseo de abandonar la habitación y regresar a la estación de autobuses para tomar el próximo transporte de regreso a Atlanta. El hombre respondió restringiendo físicamente sus movimientos, demostrando que su intención nunca había sido respetar sus límites personales o su autonomía como persona. «No viniste hasta aquí para hacerte la santurrona», murmuró con una voz que había perdido cualquier vestigio de la calidez fingida que había mostrado inicialmente. Sus ojos reflejaban una frialdad calculadora que revelaba la verdadera naturaleza de sus intenciones, muy alejadas del romance tierno que Rachel había imaginado durante semanas de preparación emocional para este encuentro. En un momento de pánico creciente, Rachel logró alcanzar su teléfono móvil e intentó marcar el número de emergencias 911, esperando que la presencia de las autoridades pudiera disuadir al agresor y permitirle escapar de la situación peligrosa en la que se encontraba atrapada. Sin embargo, el hombre reaccionó con velocidad sorprendente, arrebatándole el dispositivo de las manos y estrellándolo violentamente contra la pared de la habitación, donde se fragmentó en múltiples pedazos que quedaron esparcidos por el suelo del linóleo desgastado. Desesperada por encontrar una vía de escape, Rachel se dirigió corriendo hacia la puerta de la habitación, pero el agresor la interceptó antes de que pudiera alcanzar el pomo. Se inició entonces una lucha física desigual, en la que Rachel, a pesar de su edad y menor fuerza física, logró arañar profundamente el rostro de su atacante, dejando marcas sangrantes que servirían posteriormente como evidencia forense crucial para la investigación policial. Sus gritos de auxilio resonaron por los pasillos mal iluminados del motel, pero la naturaleza del establecimiento y su clientela habitual significaba que los huéspedes de las habitaciones adyacentes habían aprendido a ignorar deliberadamente los sonidos de violencia que ocasionalmente perturbaban la tranquilidad nocturna del lugar. El agresor logró silenciarla, cubriéndole la boca con su mano grande, arrastrándola posteriormente hacia el interior de la habitación, mientras ella continuaba resistiéndose con todas las fuerzas que le quedaban. Rachel experimentó la realización horrible de que se encontraba completamente sola, sin medios de comunicación, en una ciudad desconocida, a merced de un individuo que claramente tenía intenciones criminales y que había planificado meticulosamente esta situación para asegurarse de que ella no pudiera escapar o pedir ayuda efectiva. El vestido rojo que había comprado con tanto cariño para este encuentro romántico fue desgarrado durante la confrontación física,
simbolizando la destrucción completa de todas las esperanzas e ilusiones que había albergado sobre encontrar amor y compañía en esta etapa de su vida. Aproximadamente a las 3 de la madrugada del 15 de febrero, cuando Rachel yacía gravemente herida y en estado de shock después de horas de terror inimaginable, el criminal tomó la decisión fatal que sellaría definitivamente el destino de ambos. Los pensamientos del agresor se centraron exclusivamente en su propia supervivencia y la eliminación de cualquier evidencia que pudiera conducir a su identificación y posterior arresto por parte de las autoridades. La mente calculadora del depredador evaluó rápidamente los riesgos asociados con permitir que Rachel permaneciera con vida como testigo de sus crímenes. Sus antecedentes penales previos por delitos similares significaban que una nueva condena resultaría en una sentencia de prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Esta realización lo condujo inexorablemente hacia la conclusión de que la eliminación física de la víctima representaba su única opción viable para evitar las consecuencias legales de sus acciones. El criminal tomó la decisión de silenciar permanentemente a la víctima para evitar ser identificado por las autoridades. Los últimos momentos de Rachel fueron trágicos, mientras el agresor, debilitado por el trauma físico y emocional de las horas anteriores, ya no poseía la fuerza necesaria para ofrecer resistencia significativa contra su atacante experimentado. Los registros de las cámaras de seguridad del hotel documentaron que a las 3:27 de la madrugada, un hombre de complexión robusta emergió de la habitación 217 portando la maleta de viaje de Rachel y se dirigió con pasos decididos hacia un sedán negro estacionado en el área más oscura del estacionamiento. Su comportamiento era metódico y controlado, sugiriendo que había ejecutado acciones similares en ocasiones anteriores. Antes de abandonar la escena del crimen, el asesino registró sistemáticamente todas las pertenencias de Rachel, apropiándose del efectivo restante que ella había llevado para gastos del viaje, sus joyas personales de valor sentimental y todos los documentos de identificación que podrían facilitar el rastreo de sus actividades recientes. La metodología empleada en este saqueo reveló un nivel de experiencia criminal que sugería un patrón de comportamiento predatorio establecido. El cuerpo sin vida de Rachel Brooks, una mujer de 56 años, que había dedicado más de 3 décadas de su existencia al cuidado compasivo de niños enfermos, quedó abandonado sobre las sábanas manchadas de un motel de mala reputación, muy lejos del hogar que había construido con amor durante su matrimonio y de los colegas que la recordarían con cariño y respeto. La mañana del 15 de febrero trajo consigo el descubrimiento inevitable cuando María González, una empleada de limpieza de origen mexicano que trabajaba en el hotel desde hacía 5 años, ingresó a la habitación 217 para realizar las tareas rutinarias de mantenimiento. Su grito de horror al encontrar el cuerpo alertó inmediatamente a la administración del establecimiento, quien contactó con las autoridades policiales locales para reportar lo que claramente constituía un homicidio con evidencias de agresión sexual previa. El detective Michael Harris, de la policía de Savannah, arribó a la escena del crimen 20 minutos después de recibir la llamada de emergencia, acompañado por un equipo completo de técnicos forenses y fotógrafos especializados en homicidios. Su experiencia de 15 años investigando crímenes violentos le permitió identificar inmediatamente los elementos distintivos que sugerían una conexión directa con estafas románticas por Internet, un patrón criminal que había observado con frecuencia creciente en los últimos años.
Las inconsistencias en la historia personal de la víctima despertaron sus sospechas profesionales desde el primer momento. Una mujer respetable y cautelosa como Rachel Brooks no habría viajado voluntariamente a un establecimiento de tan mala reputación sin razones extraordinarias que la hubieran motivado a tomar decisiones tan alejadas de su comportamiento habitual y su personalidad conservadora. El 17 de febrero, los expertos en tecnología digital del Departamento de Policía lograron recuperar exitosamente la correspondencia electrónica completa del teléfono móvil destrozado de Rachel, revelando meses de intercambio intensivo con un individuo que se identificaba como David Stone. El análisis detallado de estos mensajes proporcionó una ventana reveladora hacia la metodología psicológica empleada por el criminal para ganar la confianza absoluta de su víctima. Los investigadores descubrieron que las fotografías utilizadas en el perfil falso habían sido robadas sistemáticamente del perfil auténtico de David Stone, un pastor metodista respetado de Alabama, que quedó completamente conmocionado al enterarse de que su identidad había sido utilizada para perpetrar un engaño tan elaborado y con consecuencias tan trágicas. El verdadero pastor cooperó completamente con las autoridades, proporcionando toda la información disponible sobre cuándo y cómo sus imágenes podrían haber sido apropiadas. El análisis de la dirección IP utilizada para crear el perfil fraudulento condujo a los investigadores hasta la Biblioteca Pública de Savannah, donde las cámaras de seguridad internas habían registrado la presencia de un visitante sospechoso durante las fechas relevantes para la creación de la cuenta falsa. Las grabaciones mostraban a un hombre afroamericano corpulento utilizando las computadoras públicas durante períodos prolongados, comportándose de manera nerviosa y evitando deliberadamente el contacto visual directo con las cámaras de vigilancia. El 18 de febrero, el caso atrajo la atención del FBI cuando la agente especial Sarah Kingston descubrió transferencias bancarias no autorizadas desde las cuentas personales de Rachel hacia plataformas de intercambio de criptomonedas, un método de lavado de dinero frecuentemente empleado por criminales cibernéticos para dificultar el rastreo de fondos robados. Los investigadores establecieron vigilancia discreta sobre Tyrone Jefferson, un delincuente reincidente de 38 años, cuyas huellas dactilares fueron encontradas en múltiples superficies de la habitación del hotel. Su historial criminal incluía condenas previas por fraude electrónico, robo de identidad y agresión sexual, estableciendo un patrón de comportamiento predatorio que había escalado progresivamente hacia la violencia letal. El análisis forense de su computadora personal reveló una operación criminal sofisticada que incluía 17 perfiles masculinos completamente fabricados, cada uno con fotografías robadas de hombres reales y historias personales elaboradamente construidas para atraer específicamente a mujeres mayores, viudas y emocionalmente vulnerables que buscaban compañía romántica en plataformas digitales. El 21 de febrero, Tyrone Jefferson fue arrestado por agentes federales mientras intentaba retirar dinero en efectivo de un cajero automático ubicado en el distrito financiero de Savannah, utilizando las tarjetas bancarias robadas que habían pertenecido a Rachel Brooks. Su comportamiento nervioso y sus intentos de huir cuando detectó la presencia policial confirmaron las sospechas de los investigadores sobre su culpabilidad directa en el homicidio. Durante el registro exhaustivo de su apartamento, los detectives descubrieron una colección incriminatoria de objetos personales que habían pertenecido a Rachel. Su bolso de mano de cuero marrón, varios anillos de valor sentimental que había heredado de su madre, sus documentos de identificación y los fragmentos del teléfono móvil
que había sido destruido durante la confrontación en la habitación del motel. Confrontado con evidencia física irrefutable que lo conectaba directamente con la víctima y la escena del crimen, Jefferson optó por proporcionar una confesión parcial a los interrogadores, aunque intentó minimizar sistemáticamente su responsabilidad criminal y la premeditación de sus acciones. Según su versión de los eventos, nunca había tenido la intención de causar daño físico permanente a Rachel, afirmando que ella había descubierto su verdadera identidad y comenzó a gritar amenazas sobre contactar inmediatamente a las autoridades policiales. El detective Harris no encontró creíbles estas explicaciones autoexculpatorias, especialmente considerando las marcas profundas de arañazos en el rostro del sospechoso y la evidencia forense que indicaba una lucha prolongada y violenta dentro de la habitación del hotel. Los patrones de lesiones sugerían una confrontación que había durado considerablemente más tiempo del que Jefferson estaba dispuesto a admitir en sus declaraciones oficiales. La evaluación psicológica profesional ordenada por el tribunal reveló que Jefferson padecía un trastorno antisocial de la personalidad caracterizado por una ausencia completa de empatía hacia sus víctimas y una incapacidad fundamental para experimentar remordimiento genuino por las consecuencias devastadoras de sus acciones criminales. Su historial psiquiátrico documentaba un patrón consistente de manipulación emocional y explotación de individuos vulnerables que se extendía desde su adolescencia. La investigación expandida reveló que Rachel había sido únicamente la víctima más reciente en una serie extensa de crímenes similares. Durante los 2 años anteriores, Jefferson había engañado exitosamente a un mínimo de 15 mujeres diferentes, 7 de las cuales habían sido sometidas a coerción sexual y amenazas de violencia cuando intentaron resistirse a sus demandas o escapar de situaciones peligrosas. Los registros digitales, meticulosamente conservados en su computadora, revelaron un enfoque calculadoramente cínico para la selección de víctimas potenciales. Jefferson había desarrollado un sistema para identificar mujeres recientemente enviudadas mediante la búsqueda sistemática de obituarios en periódicos locales y la infiltración de grupos de apoyo en línea, diseñados para personas que enfrentaban el duelo y la soledad. La oficina del fiscal del distrito comenzó inmediatamente a preparar un caso integral que incluía cargos múltiples de asesinato. En primer grado, agresión sexual, fraude electrónico, robo de identidad y extorsión, buscando la pena de muerte como castigo apropiado para la naturaleza premeditada y particularmente cruel de estos crímenes contra mujeres vulnerables de edad avanzada. El proceso judicial comenzó en mayo de 2024 en el Tribunal del Condado de Savannah bajo la atención intensa de los medios de comunicación nacionales e internacionales que habían convertido el caso en un símbolo de los peligros crecientes de las estafas románticas digitales dirigidas contra personas mayores. Emily Brooks, la hija de Rachel, viajó desde California para ofrecer testimonio sobre el carácter ejemplar de su madre y el impacto devastador que la tragedia había tenido sobre toda la familia extendida. El fiscal James Whitmore presentó ante el jurado un conjunto abrumador de evidencias físicas que establecían de manera irrefutable la culpabilidad del acusado. Las muestras de ADN de Jefferson encontradas en el cuerpo de la víctima, las grabaciones de las cámaras de seguridad que documentaban sus movimientos durante la noche del crimen, y los rastros digitales completos de sus actividades fraudulentas proporcionaron una narrativa coherente y convincente de premeditación criminal. El abogado defensor intentó desesperadamente obtener una reducción de los cargos, apelando a la supuesta infancia traumática de Jefferson en un hogar disfuncional
caracterizado por abuso doméstico y negligencia parental extrema. Sin embargo, esta estrategia de mitigación se desmoronó completamente cuando múltiples víctimas supervivientes testificaron sobre experiencias similares de manipulación, engaño y violencia que habían sufrido a manos del mismo depredador. Una de las testigos más impactantes fue Margaret Thompson, una viuda de 62 años de Jacksonville, quien relató cómo había logrado escapar de una situación casi idéntica apenas 6 meses antes del asesinato de Rachel. Su testimonio detallado sobre los métodos de Jefferson para ganar confianza, aislar a sus víctimas y explotar sus vulnerabilidades emocionales proporcionó al jurado una comprensión clara del patrón sistemático de comportamiento predatorio. Thompson describió cómo había detectado inconsistencias en la historia de Jefferson durante su propia experiencia y había logrado huir del hotel momentos antes de que la situación escalara hacia la violencia física. Su supervivencia se debió únicamente a su decisión de informar a una amiga sobre sus planes de viaje, quien se preocupó cuando no recibió llamadas de confirmación y contactó a las autoridades locales. Después de 3 días intensos de testimonios y presentación de evidencias, el jurado se retiró para deliberar sobre el veredicto final. Las discusiones duraron exactamente 4 horas, un período relativamente breve, que reflejaba la claridad abrumadora de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la ausencia de dudas razonables sobre la culpabilidad del acusado. El veredicto fue anunciado como culpable en todos los cargos presentados, incluyendo asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. El juez Robert Adams procedió a pronunciar la sentencia de pena de muerte, citando la naturaleza particularmente cruel y premeditada del crimen, así como el patrón establecido de victimización de mujeres mayores vulnerables. Jefferson escuchó la sentencia sin mostrar emociones visibles, manteniendo la misma expresión impasible que había exhibido durante todo el proceso judicial. Cuando se le ofreció la oportunidad de dirigirse al tribunal o a la familia de la víctima antes de ser trasladado al corredor de la muerte, rechazó categóricamente la posibilidad de ofrecer disculpas o expresar cualquier forma de remordimiento por sus acciones criminales. Después de la conclusión del proceso judicial, Emily Brooks canalizó su dolor y determinación hacia la creación de la Fundación Corazones Seguros, una organización sin fines de lucro dedicada específicamente a prevenir estafas románticas dirigidas contra personas de edad avanzada. La fundación desarrolló una aplicación móvil innovadora capaz de verificar la autenticidad de fotografías utilizadas en perfiles de citas mediante tecnología de reconocimiento facial avanzado, permitiendo a los usuarios detectar imágenes robadas antes de establecer vínculos emocionales peligrosos. La organización también implementó un programa nacional de seminarios gratuitos sobre ciberseguridad, dirigidos específicamente a comunidades de jubilados y centros para personas mayores. Estos talleres educativos enseñaban técnicas de identificación de señales de alarma, métodos de verificación de identidad en línea y protocolos de seguridad para encuentros presenciales con desconocidos conocidos a través de plataformas digitales. La historia trágica de Rachel Brooks se convirtió en un caso de estudio fundamental en los programas de entrenamiento del FBI, especializados en crímenes cibernéticos y estafas de ingeniería social. Los agentes federales utilizaban los detalles meticulosos de la manipulación psicológica empleada por Jefferson como ejemplo paradigmático de cómo los depredadores digitales explotan sistemáticamente la soledad y vulnerabilidad emocional de sus víctimas potenciales.
El verdadero pastor David Stone de Alabama, cuyas fotografías habían sido robadas para crear la identidad falsa utilizada en el engaño, se convirtió en un activista prominente en la lucha contra el robo de identidad digital. Comenzó a participar regularmente en conferencias nacionales sobre ciberseguridad, compartiendo su experiencia personal sobre las consecuencias devastadoras que pueden resultar cuando criminales apropian las imágenes de personas inocentes para perpetrar fraudes elaborados. En el Hospital Infantil de Atlanta, donde Rachel había dedicado 3 décadas de servicio compasivo, sus antiguos colegas instalaron una placa memorial en el jardín principal del complejo médico. La inscripción honraba su memoria como una enfermera que sanó corazones y salvó vidas, recordada para siempre por su dedicación incondicional al cuidado de los más vulnerables. Cada 15 de febrero, aniversario de su asesinato, el personal médico organizaba una ceremonia conmemorativa que incluía lecturas de cartas de agradecimiento de familias cuyos hijos habían sido cuidados por Rachel durante sus años de servicio. Tyrone Jefferson fue trasladado al corredor de la muerte en el Centro Correccional de Georgia, donde aguarda la ejecución de su sentencia capital. Durante su tiempo en confinamiento solitario, su reputación entre el personal penitenciario y otros reclusos condenados a muerte es particularmente despreciable debido a la naturaleza de sus crímenes contra mujeres mayores indefensas. Incluso en el ambiente brutal del corredor de la muerte, otros condenados mantienen códigos de honor que desprecian profundamente la victimización de personas vulnerables y ancianas. La tragedia de Rachel Brooks permanece como un recordatorio sombrío de cómo las tecnologías digitales modernas pueden transformar los sentimientos humanos más fundamentales en armas letales cuando son manipulados por depredadores sin escrúpulos. Sin embargo, también demostró el poder transformador de la memoria y la determinación para prevenir tragedias futuras mediante educación, concientización y medidas de protección efectivas para las comunidades más susceptibles a estos crímenes devastadores. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.